Más allá de los sentidos. Un programa dedicado a la investigación y divulgación de los fenómenos extraños. Con David Duro y Vicente Bernabé. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Más allá de los sentidos, programa que empezamos hoy. Empezamos con muchas ganas, ilusión, tenemos todo preparado, algo de nervios, esperemos que no se nos note. Mi nombre es Vicente Bernabé y estaré acompañado de David Duro, aquí a mi derecha lo tengo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de poder empezar esta nueva andadura contigo. Hoy nace este programa de misterio e investigación en el que hemos estado trabajando mucho y al que espero que se sumen cuantas más personas mejor. En este primer episodio homenajeamos al que fue su creador, José Juan Requena, y hablaremos de casas encantadas y poltergeist. Así que, ¿cómo voy a estar? Pues deseando que empiece. Pues entonces, empezamos. Empezamos presentándonos. Mi nombre es Vicente Bernabé, soy aficionado a la radio desde pequeño y por ello he realizado cursos de locución, creación y edición de contenido radiofónico y podcasting. También soy aficionado a todo lo que abarca el misterio. Siendo un adolescente apareció mi compañero y amigo David con un CD con grabaciones de nuestro invitado. Entonces aún más me picó la curiosidad y empezamos juntos a hacer investigaciones por nuestra cuenta. Reconozco no ser un profesional en esto, pero soy un ser curioso y espero aprender de los mejores como el que hoy tenemos aquí. Como nombrábamos al principio del programa, hoy da comienzo a esta aventura que vamos a llamar Más allá de los sentidos. Un programa donde tiene cabida todo lo que tenga que ver con el misterio y con la parapsicología. Mi nombre es David Duro y soy presidente de la Sociedad Española de Investigación de Fenómenos Extraños, más conocido como SEIFE. Y hace ya muchos años que estudié parapsicología, ocultismo y me especialicé en transcomunicación instrumental. Para mí, la persona que me formó es uno de los investigadores más importantes del país y padre de este programa, ya que él fue quien lo inventó hace ya muchos años. Estamos hablando de José Juan Requena, más conocido como JJ Requena, con una experiencia de más de 40 años en la investigación parapsicológica. Además, entre otras cosas, podemos decir que es periodista, redactor, presentador de televisión, locutor de radio, escritor y actualmente presidente de honor de la Sociedad Española de Investigación de Fenómenos Extraños, SEIFE, que como he dicho antes tengo el honor de presidir. Lo conocí siendo un adolescente y a día de hoy puedo decir que se ha convertido en una persona muy especial para mí, pues podría decirse que es como el hermano mayor que nunca tuve. Tras 43 años de experiencia en el mundo de la parapsicología, nuestro invitado se ha topado con diferentes fenómenos. Hoy hablaremos de una de sus especialidades, como son las casas encantadas y la fenomenología poltergeist. Películas, ensayos, novelas, también estafas han sido los que han utilizado el tema que hoy nos atañe. Hoy hablaremos sobre qué tienen de realidad estos fenómenos y las hipótesis que los provoca y cómo se pueden solucionar. Hablaremos sobre todo lo que conlleva estos fenómenos y también escucharemos algunas de sus pruebas obtenidas en sus investigaciones. Antes de dar paso a nuestro invitado para la entrevista, a modo de introducción, me vais a permitir que como homenaje os ponga un audio que yo mismo he extraído de una de las charlas mantenidas con el grupo SEIFE, donde él mismo nos relata los comienzos de su talentosa historia como parapsicólogo. Espero que lo disfrutéis. Fui un niño bastante raro, introvertido y apocado, bastante solitario. Recuerdo que en el año 69, cuando el hombre llegó a la luna, yo tenía esa obsesión. Estaba esperanzado ante la posibilidad de que hubiera una civilización en el satélite. Esto me originó algún que otro problema a la hora de relacionarme e incluso me llevó a estar delante de un psiquiatra, pero no me detectó nada anómalo. Era un niño asustadizo y empecé a contemplar, a ver cosas de esas espeluznantes y que sobre todo a un niño llegan a aterrorizarlo. Ver cómo la puerta
de una habitación se abre, girando el pomo de la misma, no ver a nadie y sin embargo oír esa respiración que todavía recuerdo, la respiración de una persona que tiene problemas, un asmático, o que busca resuello después, por ejemplo, de una carrera y esta falta de aire. También recuerdo aquel olor extraño, fuerte, que se agarraba a la garganta, parecido al fósforo, al azufre. Todo esto me estuvo atormentando hasta que mi abuelo Rafael pareció darse cuenta. Un día me llevó a casa de un gran amigo suyo. Yo no sabía que estaba ante una persona muy conocida en la época, una especie de sensitivo, muy amigo de mi abuelo. Mi abuelo le comentó los problemas que yo tenía y un día, aprovechando que nadie más estaba en la casa, nos presentamos allí y este hombre entró en la habitación donde yo dormía. Estuvo por espacio de aproximadamente un cuarto de hora. Después salió y simplemente dijo a mi abuelo: con razón la criatura está aterrorizada. Tuve una conversación con él, yo estaba presente, donde decía: es muy pequeño, dice, pero será muy grande en lo espiritual. Para muchos sensitivos lo paranormal lo llaman espiritual. Ese niño comenzó a crecer, a convertirse en un adolescente y el miedo iba desapareciendo de él. Un día estaba en una conferencia donde estaba como ponente alguien muy famoso de la época, perteneciente al grupo metafísico La Mente de Marla de México, y cuando acaba la conferencia, este hombre se acerca hasta donde yo estaba en compañía de un par de personas y me dice: eres muy joven y ya eres un chamán. Y yo le dije: ¿pero qué está diciendo usted de chamán ni de...? Yo no soy ningún hechicero. El hombre sonrió y simplemente me dijo: ya le descubrirás por ti mismo. Yo nunca había visto a esa persona. Pasó el tiempo, fui creciendo y empecé a perder ese miedo que me atormentaba. Entré a formar parte de una logia secreta donde adquirí grandes conocimientos y conocí a grandes maestros. Nunca olvidaré los ejercicios a los que nos sometían o que nos enseñaban para perder precisamente ese miedo, y siempre en compañía de alguien. He visto cosas espeluznantes, he visto abrirse y cerrarse cajones, he visto muebles deslizarse, en fin, muchísimas cosas, pero ya no me impactaban. Me fui curtiendo. Luego, aquel niño asustadizo comenzó a dormir en panteones de camposantos, en ruinas abandonadas, y fue adquiriendo esa especie de frialdad necesaria para cualquier investigador de lo paranormal. Comencé a conocer a los mejores de la época, gente como Salvador Freixedo, Germán de Argumosa, Antonio Rivera, Enrique de Vicente, JJ Benítez y un largo etcétera. Y recuerdo que llegó el año 87 y había un congreso nacional de parapsicología. Yo estaba asistiendo a dicho congreso y cuando finaliza una ponencia, por la megafonía de la estancia, totalmente abarrotada por la gente, se anuncia que a continuación había una ponencia y cuyo interviniente era yo. Fue un susto terrible. Miré en dirección y me encontré en dirección a mi izquierda y encontré el rostro de Germán de Argumosa, que me miraba serio y luego sonrió. Salí al principio pues temblándome las piernas. Luego me basé en el estilo de Salvador Freixedo, que siempre me ha cautivado. Una especie de morlaco que sale a la arena embistiendo todo lo que hay.
Y eso fue lo que ocurrió. Me fui creciendo a lo largo de la conferencia, que tuve que improvisar sobre la marcha. Tenía que buscar entre mis propios conocimientos para darle forma y convertirlo en una ponencia. Cuando acabó y descendí del escenario, Germán de Argumosa me dijo: eres uno de los nuestros. Bienvenido, José. Buenas, hola. En primer lugar, quisiera que te presentes un poco para el que no te conozca, si es que hay alguien que no te conoce. Bueno, pues yo soy investigador de lo paranormal. Me considero discípulo de gente como Germán de Argumosa, Salvador Freixedo, Antonio Rivera, Enrique de Vicente, y son ya 43 años de investigación. ¿Y qué es para ti una casa encantada, José? Bueno, pues una casa encantada es un lugar donde se reproducen fenómenos que tienen una huella psíquica de una experiencia emocional que ha ocurrido sobre ese lugar. Es decir, el lugar está sujeto por una experiencia emocional intensa a sucesos y episodios que han ocurrido anteriormente, y casi siempre, por no decir siempre, sujetos a una experiencia muy emotiva, como puede ser efectivamente un crimen, o sea, un suceso luctuoso, pero también podría estar vinculado a sucesos lúdicos, una euforia, un jolgorio que se haya montado allí. Eso podría dar lugar a una huella emocional. Puede ser que eso desencadene una serie de fenomenología, que ahora enumeraremos, que se derive a entidades, efectivamente, ¿no? Vale, pues cuéntanos sobre eso. Cuéntanos qué tipo de fenómenos se producen en una casa y cómo podemos saber que una casa está encantada. Bueno, hasta hace poco tiempo yo siempre consideraba que la diferencia entre un fenómeno poltergeist y una casa encantada tenía que ver con el sujeto. O sea, un lugar, un escenario donde se reprodujera un fenómeno podría tener que ver con una persona en cuestión. Bastaría con que la persona saliera del lugar para que el fenómeno no se reprodujera en ese sitio. Es decir, un fenómeno poltergeist estaría ligado a un sujeto en concreto o a varios, mientras que un fenómeno de encantamiento tendría que ver con un escenario, con un lugar. Entonces, hasta hace poco tiempo eso es lo que yo pensaba, pero a día de hoy considero que son dos fenómenos muy distintos. Un fenómeno poltergeist tendría que ver con un fenómeno de activación, y una casa encantada tendría que ver con un fenómeno de reactivación, como si hubiera una carga emocional que está dormida y que tiene un catalizador para que la despierte. Pero en ambos casos sería siempre un ser humano, un individuo o varios individuos que en este caso actuarán de catalizador o catalizadores. Has nombrado también la fenomenología poltergeist. Imagino que los fenómenos en sí, o sea, la manifestación de esos fenómenos son similares, ¿no? Sí, son prácticamente los mismos. Lo que cambia es el escenario. O sea, un fenómeno poltergeist estaría ligado, podría reproducirse en cualquier ámbito, en cualquier escenario, mientras que una casa encantada sería con un punto en concreto. Pero los fenómenos serían los mismos, es decir, fenómenos convulsos, una asociación de fenómenos que estarían ligados a nuestros sentidos humanos. En este caso, los humanos tenemos 5 sentidos, por lo menos físicos: el oído, la vista, el tacto, el gusto y el olfato. En los fenómenos paranormales, excepto en este caso el gusto, se seguirían reproduciendo 4 de ellos, es decir, el oído, la vista, el olfato y el tacto, y habría que añadirle también quizá la intuición. Es decir, los fenómenos paranormales pues se recogerían en fenómenos olfativos,
fenómenos táctiles, fenómenos dinámicos o motores, fenómenos auditivos y fenómenos ópticos. Y luego habría que añadir una división más que serían fenómenos diversos. Que todos ellos tienen que ver con la persona, ¿no? Has nombrado antes que el individuo desencadena esos fenómenos, tanto si es casa encantada o si es poltergeist, ¿o hay alguna diferencia en eso? No, en ambos casos se necesita de la intervención de un ser humano, de un individuo, para que estos fenómenos se activen. Es como un catalizador, un intermediario, un instrumento. Entonces, sin la colaboración del ser humano, estos fenómenos no pueden reproducirse. Vamos a imaginar que dos concepciones, dos escenarios distintos, como podría ser lo físico y lo ultrafísico, conviven dentro de un mismo escenario. Vamos a imaginar una casa y en una habitación está el aspecto físico y en otra el aspecto ultrafísico. Lo separaría esa misma habitación, pero estaríamos ocupando un mismo espacio. Entonces, más o menos esto es lo que representa este fenómeno paranormal. ¿Y este fenómeno lo produce la persona consciente o inconscientemente? Yo creo que es inconscientemente, o sea, vamos a ver, el ser humano despliega de alguna manera una energía interior, uno le llaman telergia, otros le llaman estados alterados de conciencia, a mí me gusta llamarle estados alterados de consciencia, pero en cualquier caso el ser humano es el soporte necesario para que estos fenómenos se reproduzcan en nuestro plano vibratorio, porque lo que sí que he comprobado es que estos fenómenos están ligados a una emoción amplificada, intensa del ser humano. Por ejemplo, un sentimiento como podría ser el miedo, amplificado, se transforma en pánico. Y eso es lo que parece captar esa energía ultrafísica. Hablamos del fenómeno encantamiento y del fenómeno poltergeist, ¿no? Siempre lo estamos englobando. Uh-huh. ¿Cómo se solucionaría eso, José? O sea, realmente, ¿cómo se podría evitar ese fenómeno de encantamiento? Porque si se hace de una manera inconsciente, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, cuando un individuo penetra en un ámbito que parece estar cargado, influenciado o de alguna manera impregnado por una huella emocional, por un suceso que haya ocurrido, el ser humano parece que interactúa de alguna manera con esa energía ultrafísica. Entonces eso es lo que reproduce el fenómeno. Bastaría evitar nuestras emociones, sobre todo cuando se amplifican, cuando de alguna manera se superlativizan, para que el fenómeno acabara eliminado, o sea, no se produjera. Si yo, por ejemplo, traslado mi miedo, ese miedo se intensifica, se transforma en pánico, en auténtico terror, debería de mostrarme tranquilo, asimilarlo, y ese fenómeno acabaría muriendo. Y eso es lo que yo, de alguna manera, he comprobado a lo largo de todos estos años de investigación. Estamos hablando de que este fenómeno lo produce una persona, pero si hay otra persona que no es, o sea, diferente a la persona que estamos hablando, está en ese momento y sucede, ¿también significa que las dos personas son los que lo generan o que está directamente impregnado en esa casa? Bueno, el fenómeno está de alguna manera dormido en esa casa, algo lo despierta, algo lo reactiva, por eso a mí me gusta llamarle un fenómeno de reactivación, algo lo intensifica, y ese siempre es el ser humano, a través de sus emociones, que es lo que parece que busca este tipo de energía ultrafísica, esas emociones que se dan en nuestro plano. Entonces, cuanto más nerviosa se pone la persona, cuanto más miedo parece tener, el fenómeno es más fuerte. Cuando la persona controla la situación, el fenómeno parece que va decreciendo. Yo he encontrado que estos fenómenos tienen una característica, que son efímeros, son espontáneos y son esporádicos. Y eso siempre está sujeto a la emoción del ser humano. Se comenta, José, que
que a veces una persona adolescente o en estado de pubertad pueda desencadenar o sea más propicia, ¿no?, a desencadenar estos fenómenos. Sí, ¿eso es cierto? Efectivamente. Sí, es así. Me parece que, bueno, necesitaríamos medir en esos momentos nuestra intensidad, la energía que desplegamos. Ha habido estudios que han comprobado, sobre todo para las teorías que creen en las supermentes, en los superhombres, en los superhumanos, que nuestras ondas alfa son capaces de generar o reproducir fenómenos. Y se ha demostrado que la energía que emitimos tienen la intensidad similar o equivalente a una pila de juguete. Es decir, a mí que haya un fenómeno aislado, por ejemplo, pues no sé, una telergia, una telequinesia, una levitación, o sea, un fenómeno aislado, concreto, no me sirve absolutamente de nada, porque esto es como los micrófonos unidireccionales. Pero cuando son multidireccionales, y esto lo aplicamos a los fenómenos paranormales, cuando al mismo tiempo en un escenario se están reproduciendo varios fenómenos al mismo tiempo, la mente humana no tiene un radio de acción similar capaz de reproducir dichos fenómenos. Con lo cual, para mí, que un fenómeno convulso se produzca es cuando al mismo tiempo y en un mismo escenario se están reproduciendo al mismo tiempo varios fenómenos. Bueno, sabes que hay ese halo de misterio, ¿no?, que envuelve al fenómeno de encantamiento, que siempre se ha dicho pues que pueda estar una vivienda habitada por seres ultrafísicos, ¿no?, o fantasmas, ¿no?, como le llaman algunos. ¿Qué hay de verdad en todo eso, José? Bueno, parece ser que los seres ultrafísicos, si los consideramos como que son los continuadores o la prolongación de antiguos seres humanos, pueden albergar quimeras, deseos, recuerdos de una vida pasada. Cuando no asimilan ese estado anterior con su actual estado, pueden de alguna manera contribuir a que se produzcan estos fenómenos. Es como si tuvieran una deuda pendiente, un recuerdo pendiente que todavía no han asimilado. Eso me lleva a pensar en algunas investigaciones en las que se han hecho algunas preguntas, como por ejemplo, si estos seres tienen cuerpo, y te contestan, sí, estamos vivos. Hombre, si pensamos en una energía ultrafísica, no pensamos precisamente o no lo asociamos con un estado material de soporte físico como el nuestro. Cuando se produce tal respuesta es porque el individuo en cuestión todavía se halla sujeto, atrapado de alguna manera en nuestro estado vibratorio. ¿Y dentro de esos seres ultrafísicos hay algún tipo de clasificación, estilo violentos, amigables? Bueno, hay mucho folclore en torno a esto, porque la palabra poltergeist me recuerda que son dos vocablos alemanes del folclore. Poltergeist, polter, ruido, geist, espíritu ruidoso, espíritu burlón. Yo sigo considerando, después de todo este tiempo, que la persona o el individuo que ha tenido unas características concretas en nuestro plano material sigue conservándolas en el nuestro, por lo menos cuando interactúa en nuestro plano vibratorio. Es decir, que el tío que haya sido, la expresión es un poco castiza, cabroncete, sigue siendo cabroncete. Y el que haya sido menos, pues parece ser lo menos. O sea, como diría en botica, hay de todo. Sería como decir, ¿no?, unos niños que están jugando con nosotros. ¿Así? Algo así, efectivamente. Parece que lo que buscan esas entidades ultrafísicas son nuestras emociones, lo que nos diferencia muchas veces, como dicen, de los animales, que son puro instinto. Esas emociones parece que se pierden en su nuevo estado, en su nueva etapa ultrafísica o vibratoria. Y eso parece ser que es lo que buscan de nosotros, como algo que queda pendiente, como un recuerdo que queda en ellos. Y ya que han nombrado los animales, esa reacción que tienen los animales como para ir mucho hacia una habitación, los perros ladrar, los gatos arañar, sí, o quedarse en un sitio parado mirando fijamente, ¿ahí tiene algo que ver estos seres quizás?
Sí, pues es curioso porque podemos comprobar, el oído humano mismo está preparado para soportar un espectro de 20 megahercios. Si giramos hacia arriba, más de 20 megahercios, nos encontramos con un espectro que se llama los ultrasonidos, que en su pico máximo podría considerarse como el umbral doloroso, es decir, un ruido que llegue a molestar a nuestro sistema auditivo. Y por debajo de 20, un sonido casi imperceptible se llama infrasonido, y en su punto más bajo se llama nivel subsónico. Prácticamente el oído humano pues casi no puede detectar, por ejemplo, el sonido que puede emitir una hoja muerta desprendiéndose y que se pose sobre el suelo. Está comprobado que los animales vibran en una frecuencia diferente a la nuestra. Los murciélagos, las orcas, los delfines, las hormigas. Entonces quizá en ese abanico, en ese espectro auditivo, se mueven estas energías ultrafísicas que a fin de cuentas no son más que frecuencias. Y en esas culturas donde se les denomina seres elementales o duendes o incluso demonios, ¿no? Sí. ¿Estaríamos hablando de lo mismo? Yo creo que se trata de una misma energía con dos cargas diferentes. Es como el principio universal de la energía, ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, aquí de alguna manera estaríamos hablando de seres con intenciones, con buenas intenciones, y seres con no tan buenas intenciones. Sería una prolongación de lo que ha sido ese individuo en su etapa de ser humano. ¿Llamarles demonios? Pues para mí es una entidad, un ente abstracto, igual que llamarles ángeles o demás. Eso lo demuestran muchas grabaciones donde hay voces que parecen ser más amigables y voces que parecen ser más hostiles, más agrias. Y en cuanto a encontrarte con cualquier presencia en una casa, ¿crees que las limpiezas son efectivas? ¿Las limpiezas que hacen con inciensos, velas? Bueno, es que eso es como todo, ¿no? Eso es muy relativo. La parapsicología es un campo muy amplio. Ya hay individuos, personas que aprovechan la tesitura para lucrarse o especular con ella. Si es efectiva, yo creo que todo tiene que ver con nuestro sistema psíquico. Habla mucha gente de la magia negra, las energías, pero yo creo que si no hay una colaboración, una connivencia, o bien consciente o bien inconsciente del ser humano, una energía ultrafísica invasora, desconocida, ajena a nosotros no puede actuar. Tiene que haber de alguna manera una complicidad por el ser humano, y desgraciadamente muchas veces pues somos sugestionables y de alguna manera favorecemos a que eso se produzca. Estás escuchando Más allá de los sentidos. Y hay una pregunta, José, que me hace mucho, que me gustaría que respondieras. Es si una casa encantada o una fenomenología poltergeist puede desencadenar a un efecto más grave, o por ejemplo, una posesión o un exorcismo o algo así. Yo sigo pensando lo mismo. O sea, el ser humano, por supuesto, es un ser de carne y hueso, tiene sus limitaciones, además todos tenemos que morir, todos tenemos que pasar por el proceso de la desintegración física, pero hasta el punto de que haya una posesión, ya sea, como se dice vulgarmente, demoníaca o no, creo que tiene que ver mucho con la connivencia del ser humano, ya sea consciente o inconscientemente. Yo no creo que ninguna energía pueda actuar en el ser humano sin una debilidad, sin una aportación del ser humano.
¿Y te has topado alguna vez con el fenómeno de fantasmogénesis? Para que los oyentes nos entiendan, es si has visto alguna entidad o, como vulgarmente se diría, un fantasma. Bueno, yo tuve ocasión en un par de veces de asistir a una manifestación espectral. Duró segundos, no fue muy larga. Como todos los fenómenos paranormales que observo que tienen el marchamo, la vitola de ser efímeros, de corta duración, y sí, parecen como unos recuerdos, no sabría cómo denominarlo, algo que se desvanece con el tiempo, porque es como una especie de recuerdo, quizá a nivel inconsciente, que se plasma como alguien que ahora goza de otro estado evolutivo, pero que tuvo un anterior y de alguna manera nos recuerda cómo era, para que podamos identificarlo. Porque lógicamente, si hablamos de un proceso evolutivo, hablamos de energías más sutiles que ya no tienen soporte físico y lógicamente no podríamos detectarlos. De alguna manera, para saber que han pertenecido a nuestro plano físico, quizá tengan que presentarse con la envoltura, con el contexto que tenían cuando eran seres físicos. Es como una especie de flash. Y tú, supongo personalmente, que habrás presenciado algún fenómeno así como la telequinesis y demás. Sí, yo en cierta ocasión llevé a un investigador, un gran investigador, quería comprobar una teoría, entonces lo llevé a un lugar donde se han producido bastantes fenómenos y bastantes episodios. Esta persona estaba cada vez más nerviosa, más alterada, los fenómenos se amplificaban, eran más intensos, más fuertes, hasta que esta persona se controló, se autocontroló, y los fenómenos iban muriendo hasta desaparecer. Efectivamente, he asistido a ellos y he comprobado que el ser humano en nuestro plano, nosotros estamos limitados, pero esas energías también están limitadas cuando intervienen en nuestro plano, porque a fin de cuentas lo que hacen es interactuar con nosotros. Y bueno, sé que en algunas de tus investigaciones, José, te has topado con el fenómeno de la psicofonía. Lo sé porque me has compartido cientos de ellas, ¿no? Sí. Pero vamos a quedarnos con alguna en concreto, a ver si me puedes contar algún caso que hayas vivido aquí en la provincia de Alicante, alguna casa encantada, alguna investigación que hayas hecho y alguna grabación que te haya llamado la atención, a ver si la pudiéramos poner. Bueno, a mí hay una que no ha habido bastantes, pero hay una que siempre me ha sorprendido, porque yo suelo ser un individuo, después de tanto tiempo, que estoy hablando de las emociones, de conservar la calma, de no tener miedo. Entonces sería un perfecto majadero que yo estuviera investigando sucesos y tuviera miedo. Eso es absolutamente ridículo. Es como salir a disputar un partido sabiendo que voy a perder o que no voy a tener actitud. Recuerdo un lugar que fue un antiguo hospital militar de campaña, donde murió mucha gente en ese lugar, donde yo habitualmente no suelo perder la calma, suelo ser bastante frío. A veces me preguntan, ¿no tienes miedo? Digo, hombre, si voy a investigar esas cosas es porque no tengo miedo, lo que busco es respuestas, un porqué. Pero aquella vez, pues sí perdí de alguna manera la calma, porque hubieron una serie de hechos que rompieron de alguna manera mi habitual estado y pues me irrité, tuve un conato de ira y entonces eso parece que de alguna manera se liberó, como si fuera una telergia, una energía proyectada al exterior, y a partir de ese momento en el que yo parezco enfadarme, encolerizarme, hay varias voces que empiezan a manifestarse. Una de ellas me dice casualmente, tranquilo Pepe, precisamente con una especie de burla, porque a mí no me gusta precisamente que me llamen Pepe, me gusta más que me llamen José. Y aquella voz decía, tranquilo Pepe,
en un momento en el que yo me estaba enfadando bastante, porque se recoge en la grabación. Vale, pues la vamos a reproducir en 3 veces. Ujú. Yo te quería preguntar una cosa, José, que seguramente también se preguntarán algunos de los oyentes. Si en una casa se ha obtenido una psicofonía o una parafonía, no quiere decirse que esto sea una casa encantada, ¿verdad? Claro que no. Muchas de esas casas han albergado algún proceso que haya tenido una intensidad, una importancia concreta. Yo sé de lugares donde se han obtenido grabaciones sobre sucesos que han ocurrido y que no es ningún proceso de encantamiento. Proceso de encantamiento es cuando de alguna manera algo se despierta, algo se reactiva, algo que está dormido, es como un pozo de energía residual, algo que ha ocurrido y que permanece silente hasta que algo, de alguna manera, un catalizador lo despierta. No tiene por qué precisamente producirse eso. Y en aquellas casas que se han visto fantasmas, espíritus, deambulando con ropajes antiguos y con acciones de años pasados, ¿ahí sí podíamos hablar que el tiempo se ha quedado parado para ellos? Es que, por lo que yo sé, no existe el tiempo, el espacio-tiempo, en ese nuevo estado. Vamos a imaginar que yo he muerto hace 200, 300 años y ahora en un experimento llevado a cabo por un investigador me manifiesto aquí en su estado vibratorio, en su plano vibratorio. Lógicamente no me puedo manifestar con soporte físico porque ya no lo tengo. Tendría que recurrir a algo ya pretérito, algo ya pasado. Entonces, para que de alguna manera se me pueda reconocer, tanto con mi identidad como con el hecho en cuestión, como con la época, tengo que de alguna manera asumir un disfraz o una identidad que yo haya vivido. Si yo viví hace 300 años, pues no me voy a presentar ahora con el aspecto de un rockero, sino de un individuo que vivió hace 300 años, para que se me pueda de alguna manera identificar. ¿Y estas entidades pueden dañar a las personas? Bueno, tan solo psicológicamente, porque que nadie piense que es individuos, seres, energías, manifestaciones que ya no son físicas, que no tienen soporte físico, pueden coger un cuchillo y nos pueden herir. Eso es absolutamente falso, eso es una solemne mentira. Lo que ocurre es que psicológicamente sí nos pueden dañar, porque nos pueden de alguna manera condicionar, obsesionar, pero siempre con nuestra colaboración. Yo puedo pensar que alguien me induce a suicidarme, me induce a un terror de que cualquier ser desconocido, ultrafísico, me va a matar. Eso no ocurre. Sí que hay un poder, hay una influencia psicológica sobre el individuo y eso puede llevarle, por ejemplo, a una sugestión. Pero físicamente, a no ser que se produzca un fenómeno que se conoce como telequinesis, desplazamiento de objetos, y que un cuchillo se desplace y vaya a impactar en tu cuerpo, desde luego nadie va a empuñarlo y te lo va a clavar. Eso es absolutamente falso, porque estas energías no son físicas, no son materiales, y mucho menos cuando están actuando en un plano que es el nuestro, no es el de ellos. Entonces, si la persona puede desencadenar estos fenómenos de manera inconsciente, de manera involuntaria, ¿debe de tratarse psicológicamente para solucionar los problemas o qué es lo que debe de hacer?
Bueno, efectivamente, a mí me gusta investigar el fenómeno bajo tres vertientes. La vertiente espiritista, desconocida, oculta, paranormal, como se quiera llamar, la vertiente social y la vertiente psicológica, perdón. Hay personas que son más susceptibles, bien porque se encuentren bajo un estado alterado, personas que pueden estar bajo una gran presión, con problemas psicológicos. Esa persona es mucho más vulnerable para que de alguna manera actúe una energía desconocida. Luego sabemos que hay un fenómeno que es la sugestión. De alguna manera contagias al individuo que está a tu alrededor y lo arrastras a esa misma corriente. Pero en cualquiera de los casos, la persona cuando sabe controlar sus emociones, su miedo, su incertidumbre, su propio carácter, es mucho menos vulnerable. Yo he estado en investigaciones donde el investigador en algún momento dado se ha alterado, se ha irritado, se ha enfadado, y eso también es una emoción que se amplifica y ha dado lugar a grabaciones mucho más intensas. Es decir, volvemos a lo mismo, a la vibración, a las emociones. Y respecto a lo que hablábamos de que la persona es el catalizador del fenómeno, quien desencadena esto, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tiene que ser necesariamente una persona sensitiva, ¿no? O una persona que tenga esa facultad, o no? ¿O cualquier persona lo puede desencadenar? Buena pregunta, nada más una pregunta complicada. Yo considero que una persona de las consideradas sensitivas, dotadas, psíquicas, da lo mismo el calificativo o el adjetivo, tiene más opciones de conseguir un propósito adecuado en ese campo de investigación que otra que no lo es. Pero en cualquier caso creo que tiene que ver más con la emoción de la persona. Si yo me mantengo frío, indiferente, no estoy condicionado por ninguna emoción mía, de alguna manera predeterminada, pues hay menos opciones de que el fenómeno se manifieste. Una persona que esté sujeta a emociones y que esté dominada por una predeterminación, pues lógicamente es más favorable a contribuir a que se reproduzca algún fenómeno. Si yo ya voy a un lugar con una idea preconcebida, con un miedo, con una euforia, pues lógicamente es más favorable de que alguna energía capte precisamente esa vibración mía. ¿Qué son las líneas Harman, José? Bueno, las líneas Harman se supone que son varias fuentes de energía que se interrelacionan entre sí. Cuando, por ejemplo, estamos en medio de un lugar donde hay varias líneas Harman y estamos en medio, de alguna manera actúan sobre nosotros. Eso tendría que ver con las llamadas casas cáncer, que son los lugares donde los individuos parecen enfermar, enfermedades crónicas que a veces llevan a la muerte, y si no, a una enfermedad crónica. Es estar en medio de la interactuación de varias fuentes de energía, como puedan ser, pues no sé, tendidos de alta tensión, capas freáticas, corrientes subterráneas, que tienen la suficiente intensidad como para enfermar a un ser vivo. Y cuando hablo de un ser vivo, hablo de un ser humano, de una planta, de un animal. Pero este fenómeno, José, no lo desencadena la persona, ¿no? No, en absoluto. Eso son energías. Es que realmente vivimos en un océano de energía. El ser humano, como los animales, como las plantas, desprendemos energía. Y de alguna manera hay como el principio universal. Las energías no se destruyen ni se crean, se transforman. En un momento dado pueden ser benéficas, en un momento dado pueden ser destructoras. Entonces el ser humano no tiene capacidad de ninguna manera de provocarlas. Simplemente
las puede transformar, las puede reorientar. ¿Y qué recomiendas hacer, José, cuando alguien se topa con este fenómeno, cuando alguien encuentra estos síntomas en sus casas, que puedan creer que puede ser una casa cáncer o una casa encantada? ¿Qué procedimiento crees que habría que hacer? Es que son dos fenómenos totalmente diferentes. La casa cáncer, pues habría que orientar sobre todo los lugares que más suele frecuentar el habitante hacia el norte, mientras que en un proceso de casa encantada, pues lo que habría que hacer es fortalecer las emociones del individuo. No, sé que es fácil decirlo, no es fácil de hacer, porque somos humanos, el miedo es una emoción humana. No mostrar ningún, no voy a decir interés, no es el adjetivo adecuado. Ignorar el fenómeno, porque lógicamente esa energía parece nutrirse, alimentarse del miedo, del terror, de la emoción del ser humano. Aprender a convivir con esa energía hasta que ella misma vuelva de alguna manera a disiparse, a desaparecer. José, nos quedamos sin tiempo y es una rabia porque estamos bastante metidos aquí en la conversación. Yo estoy aquí con los oídos abiertos, no he intervenido mucho también porque estoy absorbiendo todo lo que estás contando. Y solo quiero ya, creo que darte la gracia de parte de tanto David como mía, emplazarte a que sigamos hablando en otro programa. Gracias a vosotros. Efectivamente, pues ya sabes que esta es tu casa, José. Así que agradecido de que estés aquí hoy con nosotros y te emplazo también como Vicente para otros programas, ¿vale? Un abrazo. Bueno, yo le doy las gracias a vosotros, y después de tantos años lo que compruebo es que me acuerdo de los clásicos, esas personas que han dejado alguna huella de alguna manera a través de la historia. Decía Séneca, solo sé que no sé nada. Pues yo después de tantos años pues todavía me sigo sorprendiendo, consigo respuestas, pero me llevan a otras interrogantes, y como decía mi buen amigo Germán de Argumosa, seguimos moviéndonos en un campo de hipótesis. Más allá de los sentidos. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, hoy tenía que estar con nosotros José Requena en el primer programa. Son muchos los que nos han preguntado si iba a estar presente en esta nueva etapa, y desde aquí tranquilizarlos y decirles que sí, que José Requena forma parte de este proyecto y seguirá colaborando con nosotros. Y bueno, respecto a la entrevista, ¿qué te voy a decir, Vicente? Una entrevista muy interesante, como todo lo que nos cuenta José Requena, ¿no? Que es un investigador experimentado, de los pocos que quedan ya, tan metódico y profesional, que podría hablarnos prácticamente de cualquier temática. Yo, que tengo el privilegio de poder realizar muchas investigaciones con él, es impresionante lo frío que es, lo analítico y la capacidad que tiene para resolver estos problemas. Tengo muchísimas experiencias con él. Hemos visitado incluso recientemente alguna casa donde ocurre esta sucesión de fenómenos, como comentaba en la entrevista, y no podría quedarme con una, ¿no? Pero, de hecho, pese a que su especialidad son las casas encantadas, los poltergeist, incluso la ufología, he de decir que ha conseguido, a través de la transcomunicación instrumental, mediante parafonías, excelentísimos resultados. No solo por lo impresionantes registros que son, sino también por el contenido de esos mensajes. Quizá sea el culpable de que yo me haya especializado en esto. A él, la inclusión de estas voces también le ayuda muchísimo a saber qué entidades se encuentran en una casa o a tener información de ese otro lado, ¿no? Y me viene a la cabeza, ahora que digo esto del otro lado, una de las inclusiones psicofónicas que obtuvo hace ya unos años, donde la voz esta vez se cuela en una ponencia que él está haciendo. Él está pronunciando la frase de queridos amigos y sufre un pequeño bloqueo de varios segundos, y hasta que va a reanudar la frase que estaba diciendo, se cuela esa voz diciendo del otro lado, que la vamos a reproducir ahora, repetida 3 veces para que los oyentes puedan escucharla mejor. Queridos amigos, del otro lado, del otro lado, del otro lado.
Creo que a lo que has dicho tengo poco más que aportar, David. Recuerdo esa grabación, estaba dentro de ese CD que trajiste, como comentaba al principio del programa, cuando éramos adolescentes. Y de la entrevista, quizás lo más sorprendente y con lo que me quedo es que la misma persona puede ser la que active, reactive o incluso calme esos fenómenos, teniendo mucho que ver el estado de ánimo en ese momento. Y ahora, con el tiempo que nos queda, David, si te importa, vamos a pasar a presentar a unos amigos y compañeros de investigaciones de José Juan Requena, que vienen a hablarnos acerca de sus experiencias junto a él en estos lugares que hoy estamos tratando. Se unen ya con nosotros Maripaz Vargas, Carlo Bentivegna y Rafael García. Muy buenas, bienvenidos a los tres. Buenos días. Gracias, encantada. Un saludo. Maripaz, empiezo contigo. Has estado escuchando la entrevista. ¿Qué te ha parecido? Bueno, como siempre, tratándose de José Requena, impresionante. O sea, la experiencia que él tiene es impresionante. He estado, escuchando la entrevista, lo que es la huella psíquica que queda impregnada en un lugar. Esa experiencia psíquica que queda ahí se queda dormida. Que si no llega un catalizador a ese lugar, eso se queda ahí dormido. Y que se alimenta de las emociones de ese catalizador. Que se crece y se hace muchísimo más fuerte con las emociones de ese catalizador. Si ese catalizador siente miedo o siente pánico, cada vez se crece más el fenómeno. Y eso me llama muchísimo la atención. Eso yo lo desconocía. Pues vamos ahora con Carlo Bentivegna. Tú has tenido vivencias junto con Requena. Cuéntanos acerca de alguna de ellas. Bueno, pues quiero destacar una que a mí me impresionó mucho por la historia que tiene detrás y sobre todo por la capacidad sin querer, porque en este caso incluso fue sin querer, de la habilidad que Requena tiene a la hora de grabar psicofonías o voces sobre un tema bastante duro. Estamos hablando del suicidio de una adolescente en una localidad de la provincia de Alicante y que tuvo mucha prensa. Bueno, pues esta adolescente, por lo que se entiende, tuvo algunas peleas en el colegio. Era un colegio privado, pero ella tenía un grupo de compañeras que le hacían bullying constantemente y terminó esta chica al final pues por saltar al vacío desde un puente de unos 35 metros de altura, quizás más. Y bueno, esa es la historia que hay detrás de la impresionante grabación que hace Requena. Bueno, pues Requena, al poco tiempo de suceder esto, me comenta que estaba paseando por el puente, curiosamente a la altura del punto de salto de esta adolescente. Comentaron lo que allí había sucedido, sin más. Requena tenía el móvil en el bolsillo y obtuvo una grabación que es la que vais a escuchar ahora. Pues sí, como dice Carlos, vamos a escucharla repetida 3 veces para que se pueda comprender mejor. El mensaje sería: y discutí con mi madre, eso fue lo que le dije yo a mis amigas. La escuchamos. Estoy también a esa mujer médico mi familia. Estoy también a esa mujer médico mi familia. Estoy también a esa mujer médico mi familia. Es impresionante, Carlos. Ya no solo por el mensaje, sino por también la carga emocional, ¿no?, que presenta esta voz. Te deja los pelos de punta y aquí nos abre muchas cuestiones, ¿no? Lo que, por ejemplo, a nivel de religión dicen que cuando te suicidas no vas al otro lado, te quedas entre los dos mundos. Y la claridad de esa grabación, el mensaje emocional y los hechos que quizás provocaron toda esta situación, pues nos lleva a tener distintos planteamientos. Lo primero es que el tema del bullying pues puede llegar a hacer mucho daño a una persona, y lo segundo, que la vía de escape no creo que sea la más adecuada el suicidio, porque aquí está la prueba. Independientemente de esto, la calidad de audio, cómo se grabó a través de la persona que se grabó, es increíble. Esto, en todos los años que llevo observando para la parapsicología y conociendo pues distintos investigadores, no he encontrado material con esta calidad y con todo este trasfondo. Perdona que te corte, Carlos. Además se nota, o sea, se ve que es una voz infantil o adolescente y además de niña, ¿no? O sea, sí, que se ve... Sí,
ahí justo apuntar que, bueno, en posteriores conversaciones con Requena, porque él y yo siempre solemos quedar de vez en cuando a tertuliar y a arreglar el mundo, ¿por qué no decirlo? Porque también es un hombre entrañable, cuyos valores pues admiro mucho. Me dijo que esta psicofonía se la puso a un amigo cercano a la familia de esta chica y reconoció perfectamente la voz como la de la chica que presuntamente pues es la chica que se había suicidado. O sea que es una historia, vamos, para una película. La verdad es que sí, que te reconozcan una voz, que a mí me ha ocurrido también en alguna ocasión, es una prueba quizá fehaciente de esa trascendencia de estas voces, ¿no? Sí, así es. Tanto la grabación como el relato es que es impresionante, de verdad. Y volviendo al tema que hoy tratamos, Rafael García, querías contarnos acerca de un lugar donde tuvisteis una experiencia bastante impactante también. Bueno, pues sí, la verdad es que la noche de San Juan de hace ya bastantes años estuve con José, nos fuimos 4 personas, 3 con José a un hospital militar que hay cerca de Salinas. Por la noche nos dijo que iba a hacer unas psicofonías y eso, y pues nada, pues. Y nos metimos ahí en el cuartel, estuvimos en varias habitaciones poniendo la grabadora. Prácticamente no salía nada. Pero bueno, estuvimos insistiendo en una y otra habitación. Aquellas habitaciones eran muy grandes, grandísimas, y viendo que no, ya al cabo de un par de horas, viendo que no salía nada de tal, y ya que nos teníamos que ir, que era tarde, pues ya nos salimos del cuartel, en las puertas, y ahí en la pared, en el muro, tenía yo el coche aparcado, y allí pues estuvimos fumándonos un cigarro y hablando un poco, cuando de momento oímos un murmullo de gente grandísimo, no sé, como si estuvieran... El murmullo era muy grande, de muchísima gente, pero entre medio, y se oía bastante lejos, pero poco a poco se va acercando hacia nosotros, hacia el muro. Y de momento oímos a una mujer como gritando, así con una voz desgarrada, pero gritando muchísimo. John no, y todas esas voces se venían como una avalancha hacia nosotros, pero que estábamos todos asombrados, no sabíamos lo que estaba pasando. Y justo al llegar al muro, cuando parecía que nos iban a arrollar, se cortó nada, no se oía nada. Eran ya casi las 3 de la mañana, no se oía nada. Nos quedamos los 4 sorprendidos, ya no era miedo, era sorpresa, no sabíamos lo que había pasado. Estás diciendo que las 4 personas lo escuchasteis. Las cuatro, lo sorprendente es que las 4 lo escuchamos los 4 a la vez, nos quedamos los 4, no sé, más bien sorprendidos, porque es que no nos dio tiempo ni a tener miedo, ni a tener nada, simplemente sorprendidos de lo que nos había pasado. Nos subimos en el coche, nos vinimos, y cuando ya por la carretera para venir para Elda, José, yo me vuelvo, que voy a pasar la noche allí, porque... Y yo le decía a José, si te vuelves esta noche no va a ser conmigo. La verdad es que nos bajamos para casa, nos pusimos en casa un café y empezamos a poner la grabadora para ver si nos salía algo, De momento no salía nada, y al poco tiempo... ¿Os pusisteis a reproducir lo que teníais ya grabado? Claro, empezamos a reproducir lo que se había grabado. Si habíamos grabado algo, empezábamos. Y de momento, los primeros años, como unos niños cantando, pero de estos de no sé, como la guerra o algo así, porque los cantos y eso no se oía muy bien, se oía muy, muy, muy despacito. Uh-huh. Y luego ya empezamos a escuchar la psicofonía de que, como decía la cinta, José, esto no va contigo, es personal o algo así. No me acuerdo muy bien de lo que decía la psicofonía. No te metas, José, la cosa es personal, decía la grabación. Exactamente, eso mismo. Vale, pues vamos a escucharla repetida 3 veces. José, no te metas, la cosa es personal. José, no te metas, la cosa es personal. José, no te metas, la cosa es personal. José, no te metas, la cosa es personal, eso es lo que decía, ¿no?
Como decía Carlos, es impresionante. Y también para mí creo que es una de las grabaciones más claras que he escuchado en mi vida, ¿eh? Vamos, yo que no entiendo mucho de esto, pero a mí en la vida no ha pasado nada, y aquella noche es que no era normal, es que eran las 3 de la mañana. Lo curioso es que no se grabase todo ese barullo que escuchaste y sin embargo es una voz muy clara de mujer que la advierte, ¿no? Como diciéndole, vamos, ni te acerques que esto no va contigo. Es algo extraordinario. Es impresionante. Tener una experiencia de ese tipo, la verdad es que te tiene que dejar marcado de por vida. Que entras a un sitio y te nombran a ti, que te están reconociendo, para mí fue muy impactante, eso fue muy fuerte. Porque yo no sabía hasta el punto de que ellos eran conscientes de tu nombre, de que te escuchan, de que te ven. En ese momento no era consciente de ese tipo de cosas. Aparte que yo hace muchísimos años cuando yo fui a casa de Rafa, que yo soy amiga de la hija de Rafa. Y por casualidad, pues comentando el tema de la parapsicología y tal, me comentó, dice, ¿tú conoces a JJ Requena? Digo, claro. Digo, pues mira, yo estuve en mi investigación y tal, y me dijeron esta frase, y nos quedamos. Yo ya la había escuchado hace 20 años esa frase. Como decías, Maripaz, al principio, parece que Requena es un receptor impresionante de estos fenómenos. Y con esto ya toca despedirnos. Muchas gracias por haber participado en este primer programa de Más allá de los sentidos, programa homenaje a su creador, JJ Requena. Muchas gracias, Maripaz Vargas, Carlos Bentiberna, Rafael García. Seguiremos hablando, seguro. Muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Gracias, muchas gracias a vosotros y nada, un fuerte abrazo para José. Un saludo y un abrazo. Bueno, pues hasta aquí el primer programa de Más allá de los sentidos. Espero que os haya gustado. Nos escuchamos la semana que viene con nuevos temas, nuevos ponentes y mucho misterio. Un abrazo. Un fuerte saludo y hasta la semana que viene. Síguenos en redes sociales, en facebook.com/más allá de los sentidos radio, en Instagram @más allá de los sentidos, en YouTube MADLS-más allá de los sentidos y en nuestras formas de contacto, en correo más allá de los sentidos radio @gmail.com y en el WhatsApp número 672 239 056.